Hola, ¿qué tal? Nosotros somos ATC. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de cómo afectan las noticias al mercado y pues vamos a dar algunos ejemplos. ¿Qué nos puedes decir, Fer, de cómo afectan las noticias al mercado? Pues bueno, las noticias pues ya saben, pueden ser buenas, pueden ser malas, existen de esos tipos y ya dependiendo de la acción, puede significar que es algo bueno para el mercado de tal país o la divisa precisamente en lo que estamos hablando ahorita. Y ya sea que suba el precio de la moneda, que se evalúe o que se devalore, dependiendo de si la noticia o suceso que haya pasado es malo o bueno. Sí, o sea, por ejemplo, supongamos que el día de hoy, no sé, sale alguna noticia económica acerca de algún resultado de, no sé, por ejemplo, de cuánto producto se vendió durante el último trimestre de algún país, dependiendo o sea, se compara el resultado que va a salir con un pronóstico que dan, no sé, algunos expertos y lo comparan también junto con el resultado anterior del último trimestre. Entonces supongamos que ya sea que es el fin del trimestre del año y van a dar el resultado no sé, del PIB, por así decirlo, ¿no? El resultado del PIB en el último trimestre y lo comparan con el anterior y resulta que en este caso, no sé, resultó ser menor el PIB de este trimestre al anterior. Eso devalúa la moneda del país a la que se dio esa noticia. Y se pasa a lo contrario, que por ejemplo el PIB de ahorita que van a anunciar sale positivo o mayor al anterior o al pronóstico que dan los expertos, pues es algo positivo, ¿no? Para la moneda de cierto país. Esto por lo general está muy enfocado a Estados Unidos porque pues es la primera potencia económica del mundo. Entonces, normalmente las noticias importantes vienen de Estados Unidos y pues son el punto de referencia, ¿no? No sé, también puede ser que en la noticia de algún país, no sé, aquí en el caso de México, lo que más afecta es cuando son el cambio de tasas de interés, algún cambio de alguna política o algún acontecimiento muy importante, ¿no? Bueno, como ya nos mencionaba Javier, en el caso de que, o sea, comparan precios y comparan resultados, y ya si el resultado es negativo a lo esperado, pues obviamente significa una pérdida, y si es superior, pues significa normalmente una ganancia. Esto también tiene que ver mucho por decir si pasa alguna catástrofe o calamidad en algún país, o algo que le afecte. Por ejemplo, en este caso de las catástrofes, podríamos el mercado más afectado vendrían siendo las materias primas. En este caso, en cualquier catástrofe o en alguna situación de guerra de algún país importante, podríamos decir que sería benéfico para el precio del oro, ya que al ser un activo refugio, pues incrementa su valor. Y ya en la actualidad, eso era como que 100% confiable en el pasado. Ahorita ya esa premisa del oro de subir cuando hay algún desastre natural o alguna guerra, ya se la comparte con el Bitcoin, porque ya muchos inversionistas lo están utilizando como punto de refugio. Y pues todo esto va a depender pues así de lo que pase en el mundo. Por ejemplo, podemos decir que cuando Estados Unidos está por ejemplo, ahorita el ejemplo más reciente que está en las elecciones, eso afecta tanto al dólar como al oro, como al S&P 500,
y a otros índices, que es el Nasdaq y el Dow Jones. El petróleo también, ¿no? Al petróleo también lo afecta, y a todos los va a afectar a diferente medida. Por ejemplo, al oro. Normalmente el oro antes de las elecciones tiende a caer, después de las elecciones empieza con un rally alcista. En el caso del petróleo, todo depende de quién va a quedar como presidente, porque pues ahora sí que las políticas de cada presidente va a determinar el futuro de la empresa petrolera. En este caso podríamos decir que si se dice que va a ganar Biden ya definitivamente, pues podríamos ver algunas correcciones en el petróleo hacia la baja. Y si se queda Donald Trump, pues podríamos ver que comienza un rally alcista, y que la caída que tuvo recientemente muy, muy fuerte, que hasta se puso en números negativos, pues quede en el pasado y empiece a recuperar. En el caso del S&P 500 es un índice que siempre está subiendo, pero que se ve afectado mayormente cuando hay alguna crisis económica, ya sea en Estados Unidos a nivel mundial. En este caso, pues estamos en una burbuja económica muy grande, y pues lo vimos ahora, una probadita con lo que pasó con el COVID. Entonces, el S&P 500 junto con el Dow Jones y el Nasdaq se ven afectados más que nada cuando se vienen burbujas económicas. Luego, ¿qué otro tenemos? Pues la plata se comporta igual que el oro, pues es una materia prima. Y en el caso del índice del dólar, es un índice que grafica el comportamiento de una moneda fiat. Entonces, este índice del dólar se ve afectado mayormente con el ciclo de vida pues ahora sí que de la moneda, porque en los mercados financieros todo es cíclico. Y en el caso de una moneda o de algún sistema económico, tiene un ciclo, tiene un tiempo determinado. Entonces, por ahí hay una teoría que dice que los sistemas económicos duran entre 70 y 80 años. Entonces, Estados Unidos ya tiene, creo que son 81 años, 82 años, si no me equivoco, de que su sistema económico está dominando exactamente el sistema económico mundial. Entonces, ya está en el final de su ciclo de vida, y pues consecuentemente pues va a terminar cayendo, ¿no? Y es justamente en el punto en el que nos encontramos. Y por ejemplo, en este caso, cada que sale una noticia mala en Estados Unidos, al dólar le pega pues muy fuerte, porque como ya se encuentra al final de su ciclo de vida, pues las noticias son muy, muy importantes, son muy afectan mucho al mercado del índice del dólar. Bueno, como ya mencionaba Javier, todo depende de que, por decir, si pasa una catástrofe o algo, también afecta muchísimo, aunque la economía vaya muy bien, de repente pasa algo muy malo, como por decir un terremoto o que hubo un ataque terrorista X o Y cosa. Esto afecta mucho al país principal, al país en donde se ocurrió el accidente, y esto también puede afectar mucho a las empresas, porque por decir, supongamos que, no sé, una empresa que te gusta. Por ejemplo, en el caso muy reciente que está muy muy bueno, puede ser de las petroleras, por ejemplo. Uh-huh. En este caso, con lo del COVID, pues empezaron a cerrar fronteras, los países empezaron a parar. Ahora sí que la actividad común se detuvo de un momento a otro por esto de los encierros, de las cuarentenas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El consumo de petróleo disminuyó a tal grado que los inversionistas ya no querían comprar acciones de petróleo. Entonces, en este caso, lo que viene siendo el índice del petróleo, o podría ser alguna acción de alguna empresa petrolera, tuvieron caídas. ¿Por qué? Porque había demasiada oferta de petróleo en el mercado, que ya no, y como no había consumo, pues había mucha oferta. Entonces ya no tenían dónde depositar el petróleo.
Hay un estado en Estados Unidos, ahorita no recuerdo muy bien su nombre, pero es uno de los puntos estratégicos en donde tienen contenedores, o sea, tienen muchos contenedores para guardar el petróleo. Estos llegaron a su tope, o sea, ya no tenían dónde guardar el petróleo y le estaban pagando a empresas externas o a propietarios de, no sé, de depósitos X cosa, a piperos, para que pudieran retener este excedente de petróleo. Entonces, como ya no había dónde guardarlo, pues ya estaban pagando para que lo guardara. Entonces, esto provocó que las acciones, el precio de las acciones de las empresas, como el índice del petróleo, tuvieran caídas. Entonces, pues esto es, de hecho, este último que pasó, yo se los había platicado a ustedes, es algo histórico. Esto no había pasado antes en la historia. Entonces, pues esto ya toca aprender, ¿no? De estos acontecimientos. Y algo muy importante es que si vuelve a ocurrir esto de aquí a 30, 20 años, con los mismos parámetros, con los mismos características, probablemente vuelva a pasar lo mismo. Y en el caso del petróleo es muy probable que vuelva a pasar. ¿Por qué? Porque estamos en una transición hacia las energías limpias. Entonces el consumo del petróleo va a disminuir, no de la noche a la mañana, pero sí dentro de unos 30, 40 años aproximadamente. Entonces, para los futuros inversionistas, para la gente que pues se va a introducir a este mundo, pues sería una buena oportunidad, ¿no? Y más que nada yo creo que para la gente más, para eso entonces ya vamos a estar nosotros ya bien grandes y entonces le va a tocar a las nuevas generaciones aprovechar esas oportunidades. A nosotros pues nos tocó ahora esta bajada que la pudimos haber aprovechado y pues se van a venir otras nuevas en el caso del S&P 500 con la explosión de la burbuja económica que estamos viviendo. ¿Qué otro ejemplo podríamos dar? No sé, el de alguno reciente. Uno que acabo de ver, el de Alibaba. Alibaba, pues, si no lo conocen, es una empresa igual a Amazon. Es la competencia directa de Amazon, pero en versión china. De hecho... Como AliExpress. Como AliExpress también. Pues de hecho Alibaba es uno de los empresas más grandes. O sea, es un monstruo, es una empresa demasiado grande. Entonces, recientemente estuvo en caída porque en China empezaron a entrar nuevas regularizaciones que pues esto afectaron al precio de la acción, ¿no? Y esta noticia de las nuevas regularizaciones del gobierno chino hacia las empresas pues afectó al precio, ¿no? Y tuvo una caída. Que esto no significa que ya la empresa va a quebrar o que la caída va a ser permanente, simplemente es un ajuste que hacen los inversionistas porque pues ellos ajustan el riesgo, ajustan sus inversiones y como fue una noticia mala para ellos, pues decidieron retirar cierto capital de la empresa hasta que la empresa solucione este problema que le provocó esta nueva regularización. Entonces, así es como afectan las noticias al mercado. Si hubiera sido una regularización o alguna reforma a las empresas que fuera buena, que fuera benéfica para la empresa, pues en lugar de haber bajado, pues hubiera subido todavía más del precio en el que se encontraba. Entonces, todo depende de la noticia y hacia qué sector esté dirigida para que, pues ahora sí que lo va a afectar de una manera u otra. Algo muy importante también de las noticias a la hora de estar en los mercados financieros es que provocan mucha volatilidad. Yo creo que es de los momentos más volátiles del mercado porque pues entra la euforia de que a lo mejor muchos van a decir, no, es que la noticia que va a salir recientemente va a ser buena y luego otros van a decir, no, es que es mala. Entonces muchos entran en compra, muchos entran en venta y esto provoca mucha volatilidad y es por eso que nosotros la recomendación que damos es no operar cuando haya noticias. Hay gente que sí sabe operar las noticias, pero es un trade muy, muy arriesgado, ¿no? Y pues ahora sí que todo va a depender del riesgo que estés dispuesto a correr a la hora de operar en momentos de noticias.
En esos momentos de indecisión es cuando entra nuestro factor ATC. Este factor lo vimos en un video, nos contamos rápido esta historia del nombre. De que igual estábamos viendo cómo afectaba a un mercado la noticia. Aquí es cuando dice Aaron que está muy volátil, que es como una zona de indecisión, si no sabe si irse para arriba o para abajo por la cantidad masiva de operaciones. Y entre el factor ATC, que es a tomar por culo. Y así es como se llama nuestro podcast. Lo vimos hay un canal en YouTube que se llama no recuerdo, pero es de traders, es de un concurso de traders. Y están en una clase de creo que es de volumen. Están dando una clase de volumen en el mercado. Y el maestro, la persona esta que está enseñándoles cómo funciona el volumen en los mercados financieros, cómo afecta y cómo identificar las zonas de alto volumen, dice que cuando hay una noticia importante y llega un inversionista fuerte y le mete dinero al mercado y queman cuentas, porque pues siempre, todo el tiempo se andan quemando cuentas, llega el factor ATC, pues es el factor a tomar por culo, porque pues manda a la fregada a todos los pequeños inversionistas. Entonces, pues así se llama el podcast, ¿no? Decidimos llamarlo así por ese factor ATC, porque justamente en esos días nosotros estuvimos haciendo un análisis de mercado y estuvimos tocando mucho este tema del factor a tomar por culo, ¿no? Que de hecho nosotros no lo llamábamos así, lo llamábamos diferente, como por ejemplo cash stocks o ya entró las ballenas o otros términos, ¿no? Y de repente nos encontramos con de ATC a tomar por culo y ya está chido, está bueno. Entonces así ya decidimos llamarlo cuando pues un inversionista grande o algún fondo de inversión manipula el mercado y pues hace de las suyas, ¿no? Sí, esto afecta mucho. De hecho, una vez creo que te pasó a ti, ¿no, Aaron? Que estabas operando al alza del oro y que de repente se hizo un mechazo hacia abajo. Sí, metí operaciones en la noche y olvidé colocar los stop loss y ya me fui yo bien tranquilo a dormir y todo. Y al día siguiente en la mañana, como a eso alrededor de las 8 de la mañana, me levanté y el mercado todavía no quemaba la cuenta, todavía no se pegaba el bajón porque operé al alza. Y no sé, pues me levanté dormido y todo el rollo y como que no le di mucha importancia. Y cuando de repente veo que se pega el bajón, ¿no? En un mechazo y ¡zas! Que me quema la cuenta. Pero en esa ocasión fue un momento de manipulación de mercado porque yo tenía operaciones al alza, iban bien, iban en ganancia, y yo tenía programadas otras 2 operaciones al alza, pero nada más cuando el precio llegara a cierto nivel. Entonces lo que hizo el mercado fue, me abrió las operaciones, las otras que tenía ahí pendientes al alza, y se me regresó. Entonces en ese volteón tan rápido fue cuando me quemó la cuenta. Entonces, pues, fue un riesgo que yo corrí, ¿no? Y pues ahí quedó de experiencia. Que de hecho me sirvió mucho y yo se los comenté en su momento. Porque yo ese tipo de movimientos del mercado no me había tocado vivirlos. O sea, yo hasta me quedé sorprendido porque nunca lo había visto en el oro. Entonces, empezamos a analizar el mercado, lo empecé a estudiar más a fondo y aprendimos. Y eso nos llevó a hacer el análisis histórico del oro que nos ha servido bastante últimamente, y es aquí cuando uno empieza a entender que cuando pierdes dinero, cuando quemas una cuenta en esto del trading, no es en realidad una pérdida, más bien tienes que aprender de esa pérdida, tienes que saber en qué te equivocaste, qué hiciste mal para mejorar. Y muchas veces eso te lleva a aprender muchas cosas nuevas, a descubrir muchas cosas nuevas del mercado y a mejorar tu trade. Entonces, pues,
Ya que estés más atento y con más cuidado. Exactamente, entonces todo es cuestión de seguir aprendiendo y esto nunca lo dejas de aprender, siempre salen cosas nuevas, entiendes al mercado de distintas maneras todo el tiempo porque pues todo el tiempo tienes enfoques muy, muy distintos. El mercado siempre te va a dar muchos enfoques, ya nada más es cuestión de que los identifiques y que los aproveches porque pues muchas veces pasa de que haces tu análisis de mercado y por el miedo de operar no operas, se mueve el mercado a tu favor, se cumple todo tu análisis y te quedas así como de ching, hubiera operado el mercado y pues esas son las enseñanzas que nos deja, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Bueno, regresando un poquito al tema de las noticias, pues ya vimos cómo, ya mencionamos cómo las catástrofes o noticias negativas afectan otro que podría ser, por decir así como mencionábamos AliExpress o Amazon o cualquier compañía de envíos, no sé, sufre algún percance en algún almacén o o en alguno de sus, ¿cómo podría? Sí, en algún almacén. Pierde, no sé, hubo una explosión o se empezó a quemar y perdieron mucho producto. Esto también afecta demasiado a las empresas. Sí, pues un ejemplo podría ser, no sé, hay una empresa que aquí en México, en el grupo de inversionistas mexicanos, de traders, hay una empresa que se llama Omets, que es una empresa de bienes inmuebles. Entonces, esta empresa empezó a cotizar en la bolsa de valores y empezaron a salir noticias de que había muchos fraudes, no entregaban las casas, las entregaban en mal estado, muy caras, la gente nunca terminaba de pagar sus casas. Entonces, pues dejaron de vender, la compañía dejó de vender, se metió en muchos problemas legales y esto hizo que se declararan. De hecho, no sé si están declarados en quiebra, creo que sí se declararon en bancarrota, sí, pero siguen ahí todavía tirando patadas de ahogado. Entonces, es un ejemplo pues de cómo afecta todo esto, ¿no? Al mercado. No sé, otro ejemplo que podría ser, pues en este caso las aerolíneas que se vieron muy afectadas por lo del COVID, porque pues los aeropuertos se cerraron, muchos países cerraron sus fronteras, entonces el mercado se paró en seco. No hay tantos vuelos como antes. No hay tantos vuelos como antes. Afectan bastante. De hecho, también pues ya mencionamos sí lo que afecta, lo que son malas noticias y o sea, y que uno puede esas bajadas a lo mejor chance tiene de estudiarlas y ver si después empiezan a seguir ahorita por decir las aerolíneas siguen trabajando. No sé si a lo mejor están subiendo o se mantienen en un rango, pero podemos investigarlo y ver si va a subir o si no, porque de todos modos todavía sigue afectando, más que nada en Europa, creo que otra vez están encerrando a la gente. Sí, otra vez. Ese problema. Creo que estaría muy bueno tocar en otro podcast el tema de el COVID, cómo afectó al mercado y cómo se desarrolló, porque pues en este caso pues ya están saliendo las noticias de que Europa ya está volviendo a cerrar sus fronteras, se está volviendo a ver toques de queda, entonces esto puede afectar de muchas maneras, pero tenemos otro detalle que muchas empresas ya empezaron a salir con que sus vacunas tienen X porcentaje de efectividad, pero tienen otra cosa en contra, que es la distribución y el tiempo de distribución. Entonces, de aquí a que distribuyan la vacuna, a que se le aplican a la gente, el COVID y los cierres y los hospitales a punto de explotar, puede ser en cuestión de aquí a diciembre, de aquí a enero. Entonces, se pueden llegar a presentar otra vez nuevas oportunidades de mercado en el que podamos comprar acciones de aerolíneas baratas, el petróleo barato, la caída del S&P 500. Entonces, las oportunidades siempre se presentan porque luego a veces pasa que la gente nueva se empieza a involucrar a esto,
ve las caídas de mercado y dicen, yo hubiera entrado ahí, si yo me hubiera metido cuando lo vi o cuando estaba todo esto. Eso nada más es malo para la psicología del trading. Entonces, las oportunidades siempre se presentan, nada más es cuestión de esperar. Cuestión de esperar, y el momento que se presenten, disparar y jalar el gatillo y vámonos a ver qué sucede, porque pues también puedes correr el riesgo de que el mercado se te vaya en contra, ¿no? De todos modos. Pero esos son temas para tocarlos en otros podcasts. Yo creo que será muy, muy interesante. Sí, igual así como pues ya mencionamos como lo que viene siendo noticias negativas, pues un repasillo de noticias positivas que podría ser, como mencionaba Aaron, no sé, alguna regularización o algo de alguna empresa que que la beneficie. Que la beneficie, eso eleva las acciones, igual que la economía de un país siga en pie o que siga adelante o superándose, es también muy buena señal para que una divisa suba. Por decir, ahí había visto la noticia, nada más la vi de reojo, la verdad no la leí, no sé si sea 100% verídica, pero había una noticia sobre que Mercado Libre había comprado 2 aviones para creo que yo también la había visto. Para envíos más rápidos internacionales. Eso también puede ser una buena noticia. Una buena noticia, o también podría afectar. Esa sí es como una noticia regular, porque no sabemos si se estén haciendo ahorita compras internacionales, entonces sería un gasto para la empresa muy X. Muy innecesario. Ajá, exactamente. Por ejemplo, ahorita tenía en mente un ejemplo positivo. Ya lo recordé. Bueno, en este caso es para la moneda de ese peso mexicano contra el dólar. La verdad es que no recuerdo, ha de tener yo creo que como 15 días, un mes aproximadamente, de que salió el Banco de México a decir que iba a subir las tasas de interés. Entonces esto es una noticia buena para la economía de México, para el peso mexicano, y eso provocó que pues tuviera una revalorización en contra del dólar. De hecho, pues ahorita ya tenemos un dólar a 20 pesos, lo teníamos creo que llegamos hasta los 24, casi los 25 pesos por dólar. Entonces pues ya estamos llegando casi a niveles de marzo, antes del COVID, y pues eso es muy bueno para la economía de México. Bueno, igual y no se apresuren, porque a lo mejor el dólar baja más, pero pues pues estén atentos nada más a las noticias siempre. Noticias. Y pues, ¿qué más? Yo creo que algo importante que nada más quería comentar es que si son nuevos en todo esto, pues no traten lo más que puedan de no operar en las noticias. Hay aplicaciones muy buenas en las que te dicen a qué horas va a salir la noticia y pues el resultado, ¿no? Podemos dar, no sé, algunos ejemplos está la aplicación de investing.com, está una página que se llama Forex Factory, y está la plataforma que tiene MQL, que se llama Day Trades, o ¿cómo? Calendario económico, algo así se llama. Entonces, pues son buenas aplicaciones que pueden descargar para checar las noticias y pues ver qué onda, ¿no? Sí, ya nuevamente también, por decir, yo conozco Investing, nada más hablo por esa, que tienen filtros, y entonces puedes filtrar noticias que te interesen. Si nada más por decir quieres operar en el oro, en el petróleo o cosas así, nada más dejas las noticias que afecten al petróleo y nada más te enfocas solo a eso. Sí, ya te dicen la hora en que sale y el día que sale. Sí, tiene filtros, por ejemplo, también el nivel de afectación de esa noticia. Por ejemplo, está 3 toritos. Si son 3 toritos es porque la noticia es fuerte y va a afectar fuerte al mercado. Si son 2, pues es intermedia, y si es 1, pues ahí más o menos, o sea, no afecta mucho. No es tan importante. No es tan importante. Y como decía Vargas, puedes aplicar los filtros. Por ejemplo, si quieres ver las noticias que nada más van a afectar al dólar, pues las filtras, ¿no? Nada más noticias que son para el dólar, para el peso mexicano o para alguna otra divisa. Entonces, pues ahí tienen ya los datos, y pues cualquier cosa ahí lo comentan. Suscríbanse a
los canales de YouTube, el de Telegram. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y en Spotify también estamos en Spotify. Ahí para que nos sigan y estén atentos a los demás podcasts. Nos despedimos y nos vemos para la próxima.